Emily Carter sabía que la aviación no era un campo fácil para las mujeres. Desde que ingresó al ejército, siempre tuvo que demostrarse más que sus compañeros hombres, quienes la miraban con desconfianza, como si su habilidad para volar fuera cuestionable solo por el hecho de ser mujer. En Fort Rucker, Alabama, la resistencia era aún mayor. El mayor Thompson, líder de la unidad de helicópteros Apache, era uno de los que más dudaban de su capacidad. Aunque era una piloto excepcional, Carter se veía constantemente ignorada, sus habilidades minimizadas en comparación con los pilotos hombres. Cada misión de entrenamiento, cada maniobra, cada hora de vuelo parecía una oportunidad más para demostrar su valor, pero nada parecía cambiar. Ella no era una de ellos, y eso era claro. Las palabras de Thompson siempre eran las más duras, desafiando su confianza. No tienes lo que se necesita, Carter. Fue durante el ejercicio de entrenamiento Thunder Strike que Emily vio una oportunidad para cambiar la narrativa. Un rescate simulado en territorio hostil, el tipo de misión que siempre soñó comandar, se convertiría en su momento para brillar, pero para su frustración, en el último minuto, fue retirada del ejercicio sin una justificación clara. Era una práctica común que los helicópteros fueran seleccionados por una cuestión de necesidad, pero ella sintió en lo más profundo que su exclusión tenía más que ver con su género que con cualquier otra cosa. El tiempo pasó y el ejercicio comenzó a desmoronarse, hélices rotas, pilotos heridos y equipos atrapados en la línea de fuego. El caos se extendió por la base y de repente la única aeronave que podría despegar rápidamente era el Apache de Emily, ese que le habían dicho que estaba fuera de operación, pero que ella sabía que estaba listo para volar. Emily sabía que, al desobedecer la orden de no despegar, estaba poniendo en riesgo su carrera e incluso su libertad. Pero algo dentro de ella ya no podía aceptar quedarse parada mientras había vidas en juego. La adrenalina disparó en cuanto entró en la cabina de mando del Apache. Los motores rugieron y, con una maniobra precisa, llevó el helicóptero al cielo. El sonido de los rotores cortando el aire fue como una música familiar para Emily, pero esta vez el peso de la responsabilidad que sentía parecía mucho mayor. La situación en el campo de entrenamiento se agravaba y ella sabía que no podía esperar más. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba enfocada, completamente concentrada en el rescate. Cuando se acercó al área del accidente, la visión era desesperante. Helicópteros caídos, escombros dispersos y pilotos en apuros, todos dependiendo de una sola persona para sobrevivir. Lo que sucedió después fue una verdadera prueba de sus habilidades. Emily fue desafiada a hacer maniobras imposibles, sorteando áreas de difícil acceso donde otros helicópteros no podían entrar. Recordaba todos los entrenamientos, cada movimiento aprendido, pero ahora todo era más difícil. El viento cortaba, las comunicaciones fallaban y la visibilidad era casi nula, pero no se rindió. La misión estaba clara en su mente: salvar vidas. Con cada movimiento de su joystick hacía lo imposible. Con cada rescate exitoso sentía la presión aumentar, pero también la satisfacción de saber que estaba cumpliendo con su deber. Las palabras de Thompson y la duda de sus compañeros parecían haber desaparecido mientras se concentraba en lo que realmente importaba: asegurarse de que nadie quedara atrás. La situación se volvía cada vez más caótica y la presión sobre Emily aumentaba con cada segundo. El rescate iba bien, pero había algo más ocurriendo en el campo de batalla. Más helicópteros estaban en apuros, más equipos perdían la comunicación, y el tiempo parecía ser el enemigo de todos. El comando de la base intentaba coordinar los esfuerzos, pero las fallas eran evidentes.
Emily sabía que, sin un liderazgo eficaz en el terreno, nadie saldría de allí con vida. Fue entonces cuando, por instinto, asumió la coordinación de la operación de rescate. Usando la frecuencia de radio, comenzó a emitir comandos precisos, coordinando los rescates no solo en el aire, sino también en el suelo. Sabía que no podía hacerlo todo sola, pero tenía el conocimiento y la experiencia para guiar a los demás. Los otros pilotos, que antes habían dudado de ella, comenzaron a reconocer su habilidad y liderazgo. Su confianza en sí misma crecía con cada maniobra, y el tiempo, que antes parecía ser su enemigo, ahora estaba de su lado. Fue en ese momento cuando la general Patricia Hayes llegó al lugar, acompañada de su comitiva. Ella había estado monitoreando las comunicaciones y estaba impresionada con lo que había escuchado. Sabía que Emily estaba desobedeciendo la orden, pero también sabía que el riesgo de un fallo en una misión como esa significaba muchas vidas perdidas. Lo que Emily estaba haciendo no era solo un rescate, sino una verdadera operación de guerra, y la estaba llevando a cabo con una destreza impresionante. La general se acercó a la base, observando con admiración el trabajo de Emily. No pasó mucho tiempo antes de que tomara la decisión de premiar el coraje y la habilidad que Emily mostraba. La promoción fue inmediata. Sería transferida a los Night Stalkers, la unidad más prestigiosa y temida del ejército, conocida por sus misiones más peligrosas y desafiantes. La promoción de Emily a los Night Stalkers no fue solo un premio por su desempeño ese día, sino un giro en su carrera. La mujer que antes era vista con desconfianza y desprecio, ahora era reconocida como una de las mejores pilotos de helicópteros de combate del mundo. Cuando recibió la noticia, al principio todo parecía surreal. Durante tanto tiempo había sido tratada como si su presencia allí fuera un error. Ahora, su habilidad, su coraje y su liderazgo estaban siendo celebrados como cualidades esenciales para la misión más peligrosa del ejército. Sin embargo, Emily sabía que a pesar de todo el reconocimiento, las dificultades aún estaban lejos de terminar. La transición a los Night Stalkers significaba más desafíos, más presión y, sobre todo, más responsabilidades. Sabía que, incluso allí, aún tendría que luchar para demostrar su valía, porque el prejuicio nunca desaparecía del todo, pero ahora estaba más preparada que nunca. Durante las semanas que siguieron, Emily se adaptó al nuevo ritmo de la unidad, un lugar donde las misiones exigían lo mejor de cada piloto. Los Night Stalkers no eran solo una unidad de élite, sino una verdadera familia de combatientes que compartían la misma misión, la supervivencia a cualquier costo. Al lado de sus nuevos compañeros, Emily comenzó a sentirse en casa. Se dio cuenta de que más que ser aceptada, necesitaba aprender a confiar en las personas a su alrededor. El mismo coraje que la había llevado a destacarse en el rescate en Thunderstrike, ahora era necesario para sobrevivir en las misiones de alto riesgo que la unidad enfrentaba. Las horas de entrenamiento eran intensas, las operaciones complejas, pero en cada nuevo vuelo, Emily se sentía más confiada, más capaz. Su habilidad con el Apache, que antes era solo una herramienta, ahora se transformaba en una extensión de su propio ser. Sabía que, pronto, sería llamada para una misión que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ese momento. El primer gran desafío para Emily como parte de los Night Stalkers llegó una madrugada, en cuando la unidad fue activada para una misión de rescate en territorio enemigo. No era un ejercicio simulado, sino una operación real, y la presión era inmensa. Emily sentía su corazón latir con fuerza, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella estaba calmado, centrado. Era como si todo su viaje hasta ese momento, desde el instante en que ingresó al ejército hasta el rescate en Thunderstrike,
hubiera sido una preparación para este momento. La misión era arriesgada y el tiempo estaba en contra. El vuelo sería largo, el terreno difícil y el peligro inminente. Pero en lugar de dudar, Emily se sintió más fuerte. Sabía que ya no había espacio para dudas. La visión de sus compañeros pilotos a su lado, todos confiando en ella, le dio una sensación de propósito profundo. Ya no luchaba solo por sí misma, sino por todos a su alrededor. El miedo que antes la paralizaba, ahora servía como combustible para su determinación. Cuando llegaron al lugar de la misión, la situación era aún más desesperante de lo que había imaginado. El terreno montañoso y la visibilidad precaria hacían que la misión fuera casi imposible. Varios helicópteros estaban bajo fuego enemigo y la zona de rescate estaba cubierta por enemigos. Pero Emily no dudó. Comandó el Apache con precisión, moviéndose con la confianza de alguien que ya no tiene dudas sobre sus capacidades. Su decisión de entrar en la zona de combate fue rápida, sin tiempo para pensar en posibles fallos. Con los enemigos acercándose, maniobró el helicóptero de manera impresionante, esquivando los disparos mientras realizaba el rescate de los pilotos heridos. Cada movimiento fue preciso, calculado, como si fuera una extensión del propio Apache. Emily sentía el peso de la misión, pero también la libertad que venía con su habilidad. Ya no solo estaba siendo aceptada, estaba liderando. Cada rescate exitoso la acercaba más a su objetivo: demostrar que ella, una mujer, no solo tenía derecho de estar allí, sino que era una de las mejores. Después de la misión, lo que quedó en Emily fue una sensación de satisfacción profunda. La misión se había completado con éxito, pero lo más importante para ella no fue el rescate en sí, sino lo que había logrado con sus propias manos. No necesitaba permiso ni validación externa para hacer lo que sabía que era lo correcto. Ella actuó. En un campo de batalla, donde la duda puede ser fatal, se demostró no solo capaz, sino excepcional. El respeto que tanto deseaba de sus compañeros superiores ahora era algo tangible, pero en su interior había una paz que no podría ser arrebatada. Cuando aterrizó de vuelta en la base, fue recibida con aplausos y felicitaciones. Los otros pilotos, que alguna vez habían subestimado sus habilidades, ahora la miraban con un respeto renovado. La transformación que buscaba estaba completa, pero sabía que su viaje no había terminado. Cada misión era una nueva oportunidad de consolidar lo que había logrado y seguir desafiando las expectativas de un mundo que aún luchaba por ver a las mujeres como iguales. En esos momentos posteriores al rescate, Emily se sintió diferente a todo lo que había vivido antes. Su lucha contra los prejuicios, su búsqueda constante de respeto, ya no parecían tan distantes. Finalmente entendió que el verdadero cambio no venía de las palabras de los demás, sino de cómo ella se veía a sí misma. El momento de mayor superación no había sido cuando demostró que era capaz ante los demás, sino cuando finalmente creyó en sí misma. Los Night Stalkers, con su reputación imbatible, ahora contaban con una nueva líder en su equipo. Emily Carter no solo era una mujer en un campo dominado por hombres, era una de las mejores, con todas las cualificaciones que cualquier piloto podría tener. El prejuicio, aunque aún existiera alrededor, ya no podía frenar el brillo de quien ella se había convertido. El tiempo pasó, y a pesar de las victorias y el reconocimiento, Emily sabía que las batallas más difíciles no eran aquellas que enfrentaba en el campo de batalla, sino las que sucedían dentro de ella misma. Cada nueva misión en los Night Stalkers traía consigo un peso emocional, un recordatorio constante de que, en el fondo, aún existía el riesgo de ser subestimada. Pero, a medida que pasaba el tiempo, Emily aprendió a lidiar con eso. Ya no se permitía dudar de sí misma. Cada vuelo,
cada misión arriesgada, era una reafirmación de su competencia. También se dio cuenta de que, para inspirar a los demás, no solo necesitaba ser excelente en lo que hacía, sino ser alguien en quien los demás pudieran confiar. Alguien que no evitara las dificultades, sino que las enfrentara de frente. Su experiencia de lucha contra los prejuicios y la discriminación ahora era una parte esencial de su identidad, y usaba eso para ayudar a los demás a su alrededor, ya fuera como líder, mentora o colega. Durante un ejercicio de entrenamiento reciente, Emily fue llamada para liderar una misión compleja que involucraba rescatar a un equipo que había quedado atrapado detrás de las líneas enemigas. El ejercicio fue una de las simulaciones más difíciles a las que los Night Stalkers habían sido sometidos. La misión no era solo una cuestión de habilidad técnica, sino también de tomar decisiones rápidas en situaciones extremas. Emily se preparó como nunca antes, no solo revisando los detalles de la misión, sino también reforzando su estrategia mental. Sabía que el liderazgo no solo era dar órdenes, sino saber escuchar, saber cuándo confiar en su equipo y cuándo actuar sola. Cuando la misión comenzó, el escenario era exactamente como lo había imaginado. Terreno hostil, condiciones complicadas, el enemigo invisible. Pero Emily estaba lista. Guió a su equipo con precisión, tomando decisiones rápidas que aseguraron la supervivencia de todos. Al final del ejercicio, mientras los otros pilotos respiraban aliviados, ella sintió algo que nunca había imaginado sentir antes: una paz interior. Ya no estaba luchando para demostrar nada a nadie, ya lo había demostrado ante sí misma. Con el tiempo, Emily se convirtió en un referente dentro de la unidad, pero nunca perdió de vista la razón por la cual estaba allí: salvar vidas y proteger a sus compañeros. Su trayectoria no solo fue marcada por logros extraordinarios, sino también por la forma en que enfrentó las adversidades, siempre con la misma determinación y coraje. El respeto que ganó a lo largo de los años no venía solo de su habilidad con el Pisino Cintus Apache, sino de la manera en que se mantuvo fiel a sus principios, incluso cuando la presión estaba en su punto máximo. Supo transformar su dolor y las dificultades del camino en fuerza. Cada obstáculo, cada mirada de desconfianza, solo la hizo más fuerte. Lo que la motivaba ahora no era la necesidad de ser aceptada, sino el deseo de continuar con la misión que había elegido para su vida, sabiendo que su presencia en los Night Stalkers era más que merecida. Cuando la noticia de su ascenso al cargo de comandante de escuadrón llegó, Emily sintió que su nombre finalmente se firmaba entre los grandes. No fue una conquista fácil, y ella lo sabía. Fueron años de lucha silenciosa, de demostraciones diarias de que su habilidad no debía ser medida por su género, sino por su competencia y coraje. Su ascenso en el ejército no fue solo por estatus, sino por dejar un legado. Sabía que, con esta nueva responsabilidad, podría ayudar a otros a superar los mismos desafíos que ella había enfrentado. Así como fue importante para ella tener un mentor que creyera en su capacidad, ahora sentía la necesidad de ser esa referencia para los más jóvenes que llegaban a los Night Stalkers, especialmente para las mujeres que, al igual que ella alguna vez, buscaban encontrar su lugar en un mundo que aún estaba en transformación. El día de su primera misión como comandante de escuadrón llegó, y aunque tenía la experiencia necesaria, la presión era innegable. Cada decisión ahora afectaría no solo su vida, sino la de todo su equipo. Sabía que todos los ojos estaban sobre ella, esperando ver si era capaz de liderar como siempre lo había hecho en el campo. Ya no había más espacio para dudas ni para fallos. Emily respiró hondo, sintió el peso del mando sobre sus hombros, pero al mismo tiempo supo que estaba exactamente donde debía estar. La misión era complicada y las condiciones eran difíciles,
pero tenía algo que muchos otros no poseían: la experiencia de haber superado obstáculos imposibles. Guiando a su equipo con la confianza de quien sabe el camino, tomó las decisiones más difíciles con una calma impresionante, siempre atenta a cada detalle y a cada movimiento. Durante el rescate de una unidad aislada en territorio enemigo, Emily y sus pilotos enfrentaron condiciones extremas. La nieve cubría el terreno, la visibilidad estaba casi nula y el tiempo corría en su contra. Pero Emily no dudó. Sabía que, en el fondo, este era el momento de consolidar todo lo que había aprendido. Comandando la operación con precisión, aseguró que su equipo siguiera la estrategia sin desviar un solo milímetro del plan. La misión fue un éxito absoluto, y al aterrizar en el punto de evacuación, Emily sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: la sensación de que había alcanzado el equilibrio perfecto entre confianza, habilidad y responsabilidad. Ya no necesitaba luchar contra los prejuicios ni la duda. Había llegado al lugar donde siempre quiso estar, pero, más importante aún, sabía que aún quedaba mucho por hacer. La misión exitosa solidificó aún más la posición de Emily dentro de los Night Stalkers, pero lo que realmente cambió para ella en ese día fue la percepción interna. La mujer que alguna vez tuvo que luchar contra cada mirada dudosa, cada comentario prejuicioso, ahora estaba en un lugar de total control. Su confianza en sí misma, forjada en batallas y superaciones diarias, ya no era una cuestión de demostrar algo a los demás, sino de hacer lo que sabía que era correcto y necesario. Sabía que cada decisión que tomaba como comandante no solo afectaba la vida de su equipo, sino también representaba la posibilidad de abrir puertas para las próximas generaciones de mujeres y hombres que algún día desearían seguir el mismo camino. Al mirar los rostros de sus pilotos, veía respeto y confianza, algo que nunca imaginó que conseguiría tan completamente. Pero, a pesar del éxito y la promoción, Emily nunca se dejó cegar por la tranquilidad. En cada misión, en cada nuevo desafío, recordaba las dificultades de su viaje. Su lucha contra el prejuicio y la exclusión no era algo del pasado distante, sino una motivación constante para no permitir que nadie más tuviera que pasar por lo que ella enfrentó. Sabía que el campo de batalla no era solo una cuestión de supervivencia, sino de dejar un legado. Los Night Stalkers no solo eran una unidad de élite. Para Emily, representaban la oportunidad de redefinir lo que significaba ser un piloto de combate, de abrir puertas para otros que, como ella, necesitaban una oportunidad para demostrar su valor, y así continuaba luchando, ya no solo por sí misma, sino por todos aquellos que aún necesitaban probar su valía en un mundo que aún tenía mucho que aprender. Lo que Emily no sabía era que su historia se había extendido mucho más allá de las paredes de la base de los Night Stalkers. Aquellos que antes veían a las mujeres solo como parte de la decoración o como una excepción, comenzaron a mirarla como un ejemplo. Su ascenso no solo fue un reflejo de su habilidad, sino un cambio significativo en la forma en que la institución veía lo que era posible. Cuando se encontró con otros pilotos, con jóvenes aspirantes a aviadores, a menudo era abordada por mujeres que decían que su trayectoria las había inspirado a seguir adelante, incluso cuando todo parecía imposible. La transformación de Emily, de una mujer excluida a una de las líderes más respetadas de su unidad, no era solo personal, sino colectiva. Sabía que su lucha había sido larga, pero que no estaba sola. Su éxito era la prueba de que la perseverancia podía, de hecho, reescribir las reglas de un sistema que, por mucho tiempo, parecía impenetrable. Lo más importante para Emily no era solo ser una inspiración, sino hacer que el trabajo de su unidad fuera recordado por su eficacia y liderazgo, no por el género de quien estaba al mando. Sabía que, al actuar con excelencia,
no solo aseguraba el éxito y la seguridad de las misiones, sino que también ayudaba a cambiar la forma en que la aviación militar veía a las mujeres. En esa tarde, mientras observaba a los jóvenes pilotos entrenando, un sentimiento de orgullo la sorprendió. No era solo el hecho de ser ahora la comandante, ni de ser reconocida por sus habilidades. Era el legado que estaba construyendo, no solo como aviadora de combate, sino como una líder que mostraba, con su determinación y acción, que no había límites para lo que una persona, hombre o mujer, podía alcanzar cuando creía en sí misma. En un momento determinado, durante una misión especialmente difícil, Emily se vio en una situación que la pondría a prueba de maneras que nunca imaginó. Mientras pilotaba el Apache a través de una tormenta intensa con visibilidad prácticamente nula, lo único que podía hacer era confiar en su habilidad y en la experiencia adquirida a lo largo de los años. Cada maniobra era una cuestión de vida o muerte, pero Emily sabía que era en esos momentos cuando el verdadero liderazgo se forma. La presión aumentaba, el viento parecía querer arrancar el helicóptero del cielo, pero mantuvo la calma, dirigiendo a su equipo con una precisión impresionante. Al final de la misión, cuando todos estaban a salvo, Emily se dio cuenta de que, aunque estaba físicamente agotada, mentalmente nunca había estado tan fuerte. No solo las condiciones externas habían cambiado, sino que algo dentro de ella también se había transformado. Ahora entendía lo que significaba ser una verdadera líder. La confianza no solo provenía de las victorias externas, sino de la certeza de que, en momentos de crisis, puedes confiar en tu propia habilidad. Esa misión, como tantas otras que Emily enfrentó, se convirtió en un hito en su carrera. Cada operación de rescate, cada vuelo difícil, servía como un recordatorio de que la lucha nunca había sido fácil, pero que se había convertido en una profesional completa. Su equipo, que siempre había confiado en ella, ahora la miraba no solo como una comandante, sino como una figura que representaba la resiliencia, la perseverancia y la superación. Emily sabía que el camino para ser vista como igual, como una líder respetada, no sería corto, pero también sabía que, con cada desafío enfrentado, estaba ayudando a pavimentar un futuro más justo para las generaciones venideras. Cuando miraba a sus pilotos, veía la confianza en sus ojos y sabía que, sin rendirse jamás, había conquistado algo más importante que cualquier medalla o premio. Había conquistado el respeto. Con el tiempo, Emily comenzó a entender que su papel como comandante no solo era el de tener control sobre las operaciones, sino también el de ser una mentora para los más jóvenes. Quería que sus pilotos no tuvieran que pasar por las mismas dificultades que ella enfrentó al comienzo de su carrera. Así, se dedicaba a cada nuevo recluta, siempre asegurándose de mostrarles que las barreras que ella rompió no eran excepciones, sino lo que todos podían lograr si se dedicaban lo suficiente. No le importaba ser una inspiración, pero su presencia en las misiones y su comportamiento diario hablaban más que cualquier palabra. A veces se quedaba observando a los nuevos cadetes mientras entrenaban y veía la misma llama que se había encendido dentro de ella años atrás, cuando, de alguna manera, sabía que la aviación sería su vida. Era en esa llama que veía la transformación de otros y eso la motivaba a seguir adelante, sabiendo que estaba ayudando a construir un legado de igualdad y oportunidad. En una misión particularmente desafiante, Emily fue llamada a liderar una operación de rescate de un grupo de civiles en una zona de guerra. La misión era extremadamente peligrosa y requería una coordinación meticulosa entre las unidades en el terreno y el apoyo aéreo. Durante la operación, uno de sus helicópteros fue alcanzado y el piloto quedó gravemente herido. En un momento decisivo,
Emily necesitó tomar el control de la situación y liderar los esfuerzos para rescatar al piloto herido, poniendo en riesgo su propia seguridad. La tensión estaba al máximo, y la tormenta de disparos y explosiones no parecía dar tregua. Pero, con una calma sorprendente, Emily coordinó el rescate con precisión. Sabía que su entrenamiento y experiencia la habían preparado para ese momento, y al ver al piloto rescatado a salvo, una sensación de logro la invadió. Para ella, no solo se trataba de una misión cumplida, sino del impacto real que su trabajo tenía en la vida de las personas. Finalmente entendió que más allá de cualquier título o reconocimiento, su verdadera recompensa era saber que sus acciones estaban salvando vidas. A medida que pasaban los años, Emily se consolidaba como una de las líderes más respetadas de la aviación militar, pero, al mismo tiempo, comenzaba a darse cuenta de que su viaje no se definía solo por sus títulos o logros. Sabía que cuando miraba hacia atrás, lo que realmente importaba era el impacto que causaba en las personas a su alrededor. Cada misión exitosa, cada rescate heroico, no solo era una victoria personal, sino una forma de redefinir el concepto de liderazgo, especialmente en un campo predominantemente masculino. Lo más significativo para Emily era que ahora veía que sus acciones estaban dejando un legado duradero, no solo en las operaciones, sino en los propios principios de la unidad. Se había convertido en un símbolo de que no importaba cuán grande fuera el desafío, la dedicación y la pasión podían superar cualquier obstáculo. Y al mirar hacia la próxima generación de pilotos que llegaban a los Night Stalkers, sabía que su presencia allí representaba algo más grande que cualquier misión que hubiera cumplido hasta ese momento. A pesar de todo el éxito y el reconocimiento, Emily nunca olvidó las dificultades que enfrentó al comienzo de su carrera. Siempre creyó que el verdadero desafío no estaba en las adversidades externas, sino en las internas. El constante cuestionamiento de sí misma, la duda, el miedo de no ser lo suficientemente buena. Sabía que esas batallas internas eran las que la habían forjado. No fue la falta de obstáculos, sino la forma en que superó cada uno de ellos, lo que la transformó en la líder que era hoy. Cuando finalmente alcanzó un punto en el que las dificultades externas ya no la afectaban, se dio cuenta de que su viaje de superación no era algo que pudiera resumir en un solo momento, sino una serie de pequeños pasos. Y, por más que hubiera conquistado el respeto de sus superiores y colegas, el mayor reconocimiento para ella fue la paz que encontró dentro de sí misma. Saber que, independientemente de los desafíos futuros, estaba lista para enfrentarlos con el mismo coraje que la llevó hasta allí. Los años pasaron y Emily comenzó a ocupar cada vez más funciones de liderazgo. Su voz, antes ignorada, ahora era escuchada con respeto por todos a su alrededor. Sabía que el trabajo nunca terminaría. No era alguien que descansara sobre sus laureles, y siempre buscaba maneras de mejorar, no solo a sí misma, sino también a su unidad. Durante una reunión de alto nivel, cuando discutían las nuevas directrices para el entrenamiento de pilotos, Emily se aseguró de ser la primera en levantar la mano y sugerir cambios. Las propuestas que presentó no se basaban solo en su experiencia personal, sino también en su visión de un futuro más inclusivo para la aviación militar. Sabía que el sistema debía cambiar, que más mujeres y más voces diversas podrían marcar la diferencia, trayendo perspectivas que aún eran subestimadas. Ahora era una defensora activa de esa transformación, un liderazgo que apuntaba a la evolución constante. Cuando una joven piloto, que acababa de llegar a la unidad, se acercó a ella para pedir consejo, Emily se dio cuenta de algo que nunca había sabido antes. Se había convertido en un referente. Era como si su lucha, su esfuerzo
su visión, finalmente hubieran construido un puente entre el pasado y el futuro. La chica, nerviosa y llena de expectativas, miró a Emily con la admiración de quien ve a una leyenda. Pero lo que Emily le dijo en ese momento no fue sobre sus propias conquistas. En lugar de eso, habló sobre la importancia de la humildad, el trabajo duro y, sobre todo, la autoconfianza. La clave para superar cualquier obstáculo, dijo Emily, es nunca dudar de ti misma. El camino será difícil, pero es el tuyo. Mirando a los ojos de la joven, Emily vio en su reflejo la misma determinación que ella tuvo alguna vez. Fue una sensación indescriptible, porque sabía que su misión no era solo liderar, sino inspirar a otros a encontrar su propio camino. El tiempo no se detenía, y Emily sabía que, en su viaje, nada sería eterno. Su ascenso como líder de los Night Stalkers había sido un hito, pero lo que realmente importaba era el impacto que dejaría. Cada nueva misión, cada nuevo desafío requería más de ella, pero al mismo tiempo sentía que estaba en un momento de equilibrio. Sabía que, al mirar hacia atrás, eran los títulos o la gloria lo que más importaba. Era el trabajo en equipo, las vidas salvadas, la construcción de un ambiente en el que cada miembro se sintiera valorado y respetado. Ya no era la mujer que necesitaba probar su valor a cada paso, sino una comandante que sabía que su mayor legado no estaba en su habilidad para pilotar el Apache, sino en su capacidad para inspirar confianza y determinación en los demás. En una misión de rescate particularmente arriesgada, Emily vio de cerca el verdadero reflejo de su liderazgo. Durante el rescate, el helicóptero de uno de sus pilotos fue alcanzado, y el piloto quedó atrapado en un área extremadamente difícil de acceder. Mientras la tensión aumentaba y los minutos parecían arrastrarse, Emily mantuvo la calma. Sabía que su experiencia y liderazgo serían puestos a prueba, y, una vez más, no dudó. En lugar de simplemente comandar desde lejos, descendió al campo de batalla, de forma personal, para asegurarse de que la misión se cumpliera. Sabía que la confianza de su equipo en su liderazgo provenía de la certeza de que siempre estaría a su lado, lista para hacer lo necesario. Cuando el piloto fue rescatado con seguridad, Emily sintió que no había victoria mayor que saber que su presencia, su ejemplo y su acción habían sido esenciales para el éxito de la misión. Y lo más importante, sabía que ese gesto solidificaba su verdadera razón de estar allí, para garantizar que todos estuvieran a salvo y nunca dejar a nadie atrás. Emily siempre supo que el precio del éxito era la constante necesidad de reinventarse. Nunca se permitió estancarse, y por eso siempre estaba buscando formas de mejorar sus propias habilidades y las de su equipo. Pero, sobre todo, aprendió la importancia de reconocer y lidiar con los propios límites. Durante una misión, cuando una situación inesperada casi echó todo a perder, Emily se dio cuenta de que, aunque era una comandante fuerte, había momentos en los que también debía abrazar su vulnerabilidad. Sabía que la confianza mutua en una misión estaba directamente relacionada con el reconocimiento de que ninguno de nosotros puede hacerlo todo por sí mismo. Esta lección, más que cualquier otra, moldeó su último gran desafío: ser capaz de confiar en los demás tanto como confiaba en sí misma. En muchos aspectos, esta misión de rescatar a un equipo entero en territorio hostil fue la más difícil, pero también la más reveladora. Comprendió que su verdadera fuerza estaba en la unión de su equipo, no solo en su capacidad individual para enfrentar cualquier situación. Tras el éxito de esa misión, Emily miró a sus pilotos y se dio cuenta de que había algo diferente. Estaban más confiados, más unidos. La experiencia no solo los había hecho más fuertes como equipo, sino que también reforzaba lo que Emily siempre había creído:
El liderazgo no se trataba solo de dar órdenes, sino de inspirar confianza y acción en los demás. Cuando la misión terminó y todos regresaron a la base, Emily sintió que su viaje estaba completo de una manera que nunca había imaginado. Ya no necesitaba demostrarse nada a sí misma. El respeto que había conquistado no provenía de palabras, sino de acciones y del legado que había dejado en cada uno de los miembros de su equipo. Ahora sabían que podían confiar en ella en cualquier circunstancia, y Emily sabía que, a través de sus acciones, había ayudado a construir un futuro donde el género ya no era un obstáculo. Finalmente, se había convertido en la comandante que siempre supo que podía ser. Los años pasaron, y Emily, aunque aún era una líder respetada, comenzó a reflexionar sobre lo que realmente quería dejar como legado. Sabía que, en cada misión, en cada desafío, se acercaba más a algo más grande que el éxito personal. Le preocupaba el impacto de sus acciones en los que recién llegaban, en los nuevos reclutas que llegaban con la misma determinación que ella tuvo alguna vez. La idea de que podría influir positivamente en la carrera de alguien, ayudándole a evitar las dificultades que ella tuvo que enfrentar, se convirtió en uno de los mayores impulsos para ella. Los Night Stalkers habían sido, de alguna manera, su segunda familia, y sabía que las generaciones siguientes necesitaban saber que el verdadero valor de un piloto de combate no estaba en las palabras de apoyo, sino en las actitudes, en las pruebas dadas en el campo de batalla. Al mirar a los nuevos pilotos, vio en ellos la misma llama que la movió, y eso la motivó a seguir adelante, sabiendo que su jornada nunca sería solo sobre ella, sino sobre todos los que ayudó a crecer a lo largo del camino. Fue entonces cuando, en una ceremonia de premiación, Emily recibió un homenaje de sus superiores, compañeros e incluso de sus subordinados. No fue por la cantidad de misiones cumplidas o el número de vidas salvadas, sino por el liderazgo que representaba y el legado que había construido dentro de la unidad. Al recibir el premio, Emily sintió una ola de gratitud, no por su propia historia, sino por todo lo que había sido capaz de ayudar a crear. Sabía que ese homenaje era mucho más significativo que cualquier título militar. Estaba siendo reconocida no solo como una comandante exitosa, sino como alguien que había reescrito la historia de su unidad. Una persona que demostró que el verdadero liderazgo no tiene límites y que, al final, lo que realmente importaba era el impacto que se deja en la vida de los demás. Cuando subió al escenario y miró a su equipo, fue como si viera todo lo que había vivido y logrado reflejado en los ojos de ellos. Era más que una victoria, era una transformación completa de un sistema que, un día, no creyó en ella, pero ahora la veía como la líder que siempre supo que podía ser. Emily miró a su equipo con una sonrisa discreta, pero llena de significado. La ceremonia terminó, pero el impacto de esa noche se sentiría por mucho tiempo. Sabía que su jornada, marcada por desafíos, dudas y superaciones, no solo se trataba de la construcción de una carrera o del reconocimiento público. Se trataba de romper barreras, desafiar expectativas y demostrar con sus acciones que cualquier obstáculo podía ser superado. Al final, lo que más valoraba era el legado de coraje, determinación y liderazgo que dejaba para los que venían después de ella. Emily Carter no solo era una comandante de helicópteros Apache, se había convertido en un referente, un símbolo de que, en el campo de batalla de la vida, no existe espacio para limitaciones impuestas por otros, y, a medida que miraba hacia el futuro, sabía que, independientemente de los desafíos que aún le esperaban, estaría lista, porque, más que nunca, creía en el poder de la transformación.